1346. Las murallas de Cafa, la joya genovesa en Crimea, tiemblan no por el impacto de las piedras, sino por el peso de una idea monstruosa. El ejército del Khan Janibek, diezmado por una enfermedad desconocida que pudre a los hombres en vida, se retira, pero no sin un último y terrible regalo. Las catapultas, que antes lanzaban rocas, ahora gimen bajo un peso nuevo y macilento. Cuerpos hinchados, negros, de cuyos bubones aún mana la muerte, vuelan sobre las murallas en un arco silencioso, esparciendo no solo terror, sino un enemigo invisible. Este no fue un acto de guerra, fue la inauguración de un nuevo infierno. ¿Pudo una sola pulga, viajando en la piel de una rata, a su vez viajando en la piel de un soldado mongol, reescribir el destino de la humanidad? La pregunta es casi poética en su absurdo. La respuesta yace en los barcos genoveses, que en pánico rompen el asedio y se lanzan al Mar Negro, huyendo de la ciudad maldita. No saben que llevan al verdadero enemigo en sus bodegas. No huyen de la muerte, la están exportando. Estas no son naves de comerciantes, son los heraldos de un apocalipsis biológico, galeras de la muerte que navegan hacia un continente que duerme, ajeno a su inminente despertar. Un continente que reza a un Dios que parece haberles dado la espalda y confía en reyes que pronto no podrán proteger ni sus propias vidas. Los reyes construían imperios y la Iglesia un camino al cielo, pero una diminuta pulga construyó un nuevo mundo sobre los huesos de ambos. La llegada al puerto de Mesina, en Sicilia, en octubre de 1347, no fue un regreso a casa, fue una invasión. La multitud que esperaba en los muelles vio un espectáculo que helaría el alma de los cronistas durante siglos. De las 12 galeras que llegaron, pocas tenían tripulación suficiente para amarrar. Los hombres que aún vivían eran espectros delirantes, cubiertos de pústulas negras y bubones del tamaño de un huevo, que supuraban sangre y pus. Morían allí mismo, en la cubierta, ante los ojos atónitos de sus familias. El hedor a enfermedad y descomposición se adelantó a los barcos, una promesa fétida de lo que estaba por llegar. Las autoridades, en un arranque de lucidez aterradora, ordenaron a la flota maldita abandonar el puerto. Demasiado tarde. El pasajero invisible ya había desembarcado. Las ratas, ágiles y expertas en el arte de la supervivencia, se deslizaron por las amarras antes de que fueran soltadas, llevando consigo a sus pequeños y letales jinetes. La enfermedad no necesitaba una invitación formal. Se extendió por Mesina como un incendio en un pajar. La gente caía en las calles, en sus casas, en las iglesias. Morían en cuestión de días, a veces de horas. Primero, una fiebre violenta, seguida de escalofríos y vómitos de sangre. Luego, la señal inequívoca, la aparición de los bubones en la ingle, el cuello o las axilas, la mancha negra, la mors nigra, la muerte negra. El pánico fue una plaga en sí misma, tan rápida y virulenta como la enfermedad. La medicina medieval, un cóctel de superstición, sangrías y teorías sobre los malos aires o miasmas, se reveló completamente inútil. Los médicos observaban, aterrorizados e impotentes, cómo sus remedios no hacían más que acelerar lo inevitable. Algunos huyeron, arrojando sus libros y sus juramentos. Otros, los más valientes o los más necios, se quedaron, solo para morir junto a sus pacientes. La gente común, sin ciencia a la que recurrir, se volvió hacia la magia, los amuletos y las oraciones desesperadas. Quemaban hierbas aromáticas hasta que las ciudades se ahogaban en un humo espeso e inútil. Se encerraban en sus casas, tapiando puertas y ventanas, sin saber que a menudo se encerraban con las mismas ratas que portaban su sentencia de muerte. La estructura social, que parecía tan sólida e inmutable, comenzó a agrietarse. La pregunta no era si la muerte llegaría, sino cuándo. Y en esa espera, en ese terror suspendido, la civilización comenzó a devorarse a sí misma. ¿Qué harían ustedes si se encontraran en una ciudad sitiada por un enemigo que no pueden ver, sabiendo que fuera de las murallas hay muerte y dentro hay hambre y desesperación? La elección es un espejismo
cuando todas las puertas conducen al mismo abismo. El horror no estaba solo en la muerte, sino en la absoluta y total certeza de su llegada. Desde Mesina, el contagio siguió las rutas comerciales con la precisión de un geógrafo macabro. Cada barco que zarpaba, cada caravana que partía, era una espora de aniquilación. Génova y Venecia, reinas rivales del Mediterráneo, fueron las siguientes en caer. Sus flotas, que habían traído riquezas de Oriente, ahora traían la ruina. La peste no distinguía entre ricos y pobres, entre nobles y siervos. Asolaba los atestados y sucios barrios de los artesanos con la misma ferocidad que los palacios de los dogos. Luego saltó a tierra firme, adentrándose en el corazón de Italia. Florencia, el faro del arte y el pensamiento, se convirtió en un osario. El gran poeta Giovanni Boccaccio, testigo presencial de la catástrofe, describiría escenas que desafían la imaginación. Escribió sobre cómo la etiqueta social se desvaneció, cómo los vecinos evitaban a los vecinos, cómo los lazos más sagrados se rompieron. Padres que abandonaban a sus hijos enfermos, maridos que dejaban a sus esposas para que murieran solas. La ciudad, antes vibrante y orgullosa, se convirtió en un laberinto silencioso, donde los únicos sonidos eran el lamento de los moribundos y el chirrido de las carretas que recogían los cadáveres apilados en las puertas. Se abrieron fosas comunes en los terrenos consagrados de las iglesias, donde los cuerpos eran arrojados por cientos, capa sobre capa, como la saña en una fuente, cubiertos apenas con una fina capa de tierra. El miedo se había convertido en el único gobernante. La civilización es un acuerdo, un pacto de confianza mutua, y ese pacto se quemó en la fiebre de la peste. En un mundo donde el aliento de un amigo podía matarte, la confianza se convirtió en el primer lujo que nadie podía permitirse. Si fueran los defensores de Cafa, ¿habrían dejado zarpar a esos barcos sabiendo que podían condenar al mundo, o los habrían hundido para salvarse a sí mismos? Dejen su elección en los comentarios, dejarlos ir o hundirlos. Las fosas comunes de Florencia fueron solo el principio. El veneno que había infectado las venas de Italia ahora bombeaba hacia el corazón de Europa. Francia fue la siguiente. Marsella, el gran puerto de entrada, cayó en enero de 1348. La peste remontó el Ródano con una velocidad aterradora, aniquilando ciudades enteras a su paso. Aviñón, en ese momento sede del papado, una ciudad abarrotada de clérigos, peregrinos y buscadores de fortuna, se convirtió en una trampa mortal. La mitad de su población desapareció en los primeros 3 meses. El propio Papa Clemente VI se encerró en sus aposentos, sentado día y noche entre 2 enormes hogueras encendidas para purificar el aire, un prisionero dorado en una fortaleza asediada por un ejército microscópico. Mientras el vicario de Cristo se protegía con fuego, su rebaño perecía en las calles. Las ciudades de Europa se convirtieron en teatros de un drama grotesco. La vida cotidiana se detuvo. Las tiendas cerraron, los mercados quedaron vacíos. Los tribunales dejaron de impartir una justicia que ya no importaba a nadie. Las calles, antes bulliciosas, se volvieron extrañamente silenciosas, solo interrumpidas por el paso de los vecchini, los recogedores de cadáveres, hombres desesperados que por unas pocas monedas se arriesgaban a una muerte casi segura, ahogando su miedo en vino y su humanidad en la brutalidad del trabajo. El barniz de la civilización, tan laboriosamente aplicado durante siglos, se desprendió en cuestión de semanas. El escritor Boccaccio lo relató con una precisión escalofriante. Tal terror había infundido esta tribulación en los corazones de hombres y mujeres, que un hermano abandonaba al otro, el tío al sobrino, la hermana al hermano, y a menudo la esposa a su marido. Y lo que es más increíble y casi increíble, los padres y las madres se negaban a visitar y atender a sus propios hijos, como si no fueran suyos. ¿Serían capaces de conservar su humanidad cuando el mundo a su alrededor se derrumba? Cuando el instinto de supervivencia choca con el amor y el deber, a menudo es el instinto el que asesta el golpe mortal. Familias enteras desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos,
Se decía que la gente almorzaba con sus amigos y cenaba con sus antepasados en el paraíso. La muerte era tan rápida y omnipresente que los rituales que le daban sentido se volvieron imposibles. No había tiempo para lutos, ni sacerdotes para los últimos ritos, ni campanas para doblar por los muertos. Los cuerpos eran simplemente un problema logístico, una masa de carne en descomposición que había que eliminar. El mundo no se estaba acabando con fuego y azufre, como habían prometido los profetas, sino con fiebre, pus y una indiferencia helada nacida del agotamiento emocional. La indiferencia es el último refugio del alma torturada. En medio de este colapso total, surgieron respuestas extremas, espasmos de una sociedad agonizante. En Alemania y Flandes apareció el movimiento de los flagelantes. Procesiones de hombres y mujeres, a veces miles, recorrían el país, semidesnudos, azotándose las espaldas ensangrentadas con látigos de cuero con puntas de metal. Cantaban himnos lúgubres y suplicaban la misericordia de un Dios que, en su opinión, estaba castigando a la humanidad por sus pecados. Al principio, fueron vistos como santos, como la última esperanza de un mundo condenado, pero su fanatismo pronto se agrió. Se convirtieron en una turba errante, predicando la desobediencia a la Iglesia establecida y buscando chivos expiatorios. Su piedad se transformó en una caza de brujas, un torbellino de histeria que a menudo terminaba en violencia. Irónicamente, al viajar de ciudad en ciudad, estos penitentes se convirtieron en superpropagadores de la misma plaga que intentaban expiar. Buscaban la absolución divina y en su lugar repartían la muerte. La historia tiene un sentido del humor perverso. La gente buscaba desesperadamente una razón, una explicación para un sufrimiento tan absoluto. Si no era un castigo de Dios, ¿qué era? Y si era un castigo, ¿quién era el culpable? Esta pregunta, susurrada en callejones oscuros y gritada en plazas públicas, encendería fuegos que consumirían a comunidades enteras mucho después de que la peste se hubiera calmado. La desintegración no fue solo social, fue total. La economía se paralizó. Los campos se quedaron sin cultivar porque los campesinos que debían sembrar o cosechar estaban muertos o huyendo. El ganado vagaba sin dueño por los campos, las cosechas se pudrían en las vides. La hambruna, el viejo fantasma que siempre acechaba a la Europa medieval, siguió de cerca a la peste, como un chacal siguiendo a un león. En las ciudades, los talleres de los artesanos guardaron silencio. El comercio, el alma de la Europa medieval tardía, se detuvo. Las rutas se volvieron peligrosas, no solo por los bandidos que ahora operaban con impunidad, sino por el miedo al contagio. Cada forastero era un posible portador de la muerte. El aislamiento se convirtió en la única política sensata. Las ciudades se cerraron, levantando sus puentes levadizos y atrancando sus puertas, intentando inútilmente mantener fuera a un enemigo que ya estaba dentro. El mundo se contrajo. El horizonte de la mayoría de la gente se redujo a los muros de su propia casa, a la supervivencia del día a día. El futuro era una idea extravagante, un lujo que nadie podía permitirse. El apocalipsis no es una explosión, es un lento y silencioso apagarse de todas las luces que llamamos civilización. La peste no solo mataba a la gente, mataba la idea misma de un mañana. Cuando los médicos huyen y los gobernantes se esconden, los ojos se vuelven al cielo. Pero el cielo guardaba un silencio atronador. La Iglesia Católica, la institución más poderosa y central de la vida medieval, el único pilar que parecía eterno, se tambaleó y casi se derrumbó. Durante siglos había ofrecido consuelo, explicación y la promesa de la salvación. Ahora, frente a la mayor catástrofe de la historia, sus respuestas sonaban huecas. Las oraciones masivas, las procesiones con reliquias sagradas, las misas solemnes, nada funcionaba. La muerte se reía de las campanas, las velas y el incienso. Peor aún, los sacerdotes y monjes morían en proporciones aún mayores que la población general. Su deber los llamaba a estar al lado de los enfermos, a administrar los últimos sacramentos, a escuchar las confesiones de los moribundos.
y al hacerlo, se exponían directamente al contagio. Cada acto de compasión era una sentencia de muerte. Los monasterios, antes remansos de paz y erudición, se convirtieron en focos de infección. El rebaño veía a sus pastores caer, indefensos, y una pregunta terrible comenzó a formarse en la mente de los supervivientes. Si la Iglesia no podía protegerse a sí misma, ¿cómo podría protegerlos a ellos? La fe puede mover montañas, pero no pudo detener a una rata. Esta impotencia abrió una grieta profunda en la psique medieval. La peste fue una crisis teológica de proporciones épicas. ¿Cómo podía un Dios bueno y todopoderoso permitir un sufrimiento tan indiscriminado? Si era un castigo por los pecados, ¿por qué morían los niños inocentes en sus cunas? ¿Por qué los clérigos piadosos caían junto a los usureros y las prostitutas? El orden moral del universo parecía haberse deshecho. La gente comenzó a dudar, no necesariamente de la existencia de Dios, esa era una idea demasiado radical para la mayoría, sino de la eficacia y la autoridad de sus intermediarios en la tierra. La jerarquía eclesiástica, con sus obispos principescos y su papa aislado en el lujo de Aviñón, parecía cada vez más desconectada de la terrible realidad del pueblo. El resentimiento, que había estado latente durante mucho tiempo contra la riqueza y la corrupción de la Iglesia, ahora estalló a la superficie. La peste no creó estos sentimientos, pero les proporcionó un catalizador devastador. Se susurraba que la propia Iglesia era la pecadora y que la plaga era el castigo de Dios a sus ministros corruptos. En la búsqueda desesperada de una causa y con la Iglesia incapaz de ofrecer una respuesta satisfactoria, la sociedad se volvió hacia la explicación más antigua y oscura, el chivo expiatorio. Por toda Europa, una acusación venenosa comenzó a extenderse como la propia enfermedad. Los judíos habían envenenado los pozos. Era una mentira absurda. Los judíos morían de la peste en la misma proporción, si no mayor, que los cristianos. Pero en una atmósfera de miedo y histeria, la lógica es la primera víctima. La gente necesitaba un culpable humano, un rostro al que culpar de su sufrimiento. Y los judíos, una minoría marginada durante mucho tiempo, se convirtieron en el blanco perfecto. Se desataron pogromos de una ferocidad sin precedentes. Comunidades judías enteras en Francia, España y, sobre todo, en las ciudades del Rin, fueron masacradas. En Estrasburgo, 2000 judíos fueron quemados vivos en su propio cementerio. En Basilea, fueron encerrados en cabañas de madera y quemados. El Papa Clemente VI emitió 2 bulas papales declarando la inocencia de los judíos y condenando la violencia, pero su voz apenas se oyó por encima del rugido de las turbas enloquecidas. La peste sacó a la superficie lo peor de la naturaleza humana, demostrando que el miedo es el padre de la crueldad. La crisis de fe no condujo al ateísmo, sino a una transformación de la religiosidad. Con la Iglesia institucional desacreditada, muchas personas buscaron una conexión más personal y directa con lo divino. El misticismo floreció. La gente se retiró a una piedad más introspectiva, centrada en la experiencia individual de Dios, sin necesidad de la mediación de un clero que había demostrado ser impotente. El culto a los santos, especialmente a aquellos asociados con la plaga como San Sebastián y San Roque, se disparó. Al mismo tiempo, surgieron doctrinas heréticas que desafiaban abiertamente la autoridad de Roma. La peste había roto el monopolio espiritual de la Iglesia. Había demostrado que la salvación no se podía comprar con indulgencias ni garantizar con rituales. Era un asunto personal, aterrador e incierto entre el alma individual y su creador. Esta semilla de individualismo religioso, plantada en las fosas comunes de la peste, florecería más de un siglo después en la Reforma protestante. La muerte negra no solo mató cuerpos, hirió de muerte a una visión del mundo que había durado 1000 años. El silencio de Dios durante la plaga fue el sonido más revolucionario de la Edad Media. El veneno que había infectado el sur ahora fluía hacia el corazón del norte, hacia las tierras de Inglaterra, Alemania y las remotas costas de Escandinavia. En el verano de 1348, la peste desembarcó en Dorset, en la costa sur de Inglaterra.
En cuestión de meses, se había extendido por todo el reino. Los cronistas la llamaron la Gran Mortalidad, y el nombre se quedó corto. Las estimaciones modernas sugieren que Inglaterra perdió entre el 40 y el 50% de su población en menos de 2 años. Piénsenlo por un momento. 1 de cada 2 personas que conocían, desaparecida. Familias enteras borradas del mapa. La escala de la mortandad era inimaginable. Londres, una ciudad ya de por sí abarrotada e insalubre, se convirtió en una pesadilla. Los cementerios se llenaron tan rápido que se tuvieron que cavar enormes fosas de la plaga, como las de Smithfield, para absorber el flujo incesante de cadáveres. La muerte no hizo distinciones. Joan, la hija favorita del rey Eduardo III, murió de la peste en Burdeos mientras viajaba para casarse. Si la realeza no estaba a salvo, ¿qué esperanza le quedaba al hombre común? El impacto en el paisaje fue profundo y duradero. Por toda Inglaterra y el resto del continente aparecieron las aldeas perdidas. Asentamientos que habían existido durante siglos simplemente se extinguieron. A veces, la peste mataba a todos los habitantes. Otras, los pocos supervivientes huían, abandonando sus hogares y sus campos a la naturaleza. Hoy, los arqueólogos todavía encuentran los contornos fantasmales de estas aldeas bajo la tierra, silenciosos monumentos a una catástrofe que borró comunidades enteras de la existencia. Los campos que antes alimentaban a una población en crecimiento se cubrieron de maleza. Los bosques, que habían estado retrocediendo durante siglos ante el avance de la agricultura, comenzaron a reclamar lo que era suyo. Europa, en muchos lugares, se volvió más salvaje, más vacía. El mayor lujo no era el oro, sino el sonido de la risa de un vecino, un lujo que se había extinguido. Para los supervivientes, el mundo se había convertido en un lugar extrañamente silencioso y vacío, lleno de los fantasmas de los que se habían ido. Una generación entera creció rodeada por la muerte, la pérdida y la evidencia tangible de la fragilidad de la vida. La peste continuó su marcha implacable hacia el norte. Viajó en un barco desde Londres a Noruega y desde allí se extendió a Suecia y Dinamarca. Se cuenta la historia, probablemente apócrifa, pero terriblemente simbólica, de un barco cargado de lana de Londres que encalló en la costa cerca de Bergen, Noruega. Cuando los lugareños subieron a bordo, encontraron a toda la tripulación muerta. Se llevaron la valiosa carga, y con ella la enfermedad que aniquilaría a 1/3 de la población de Noruega en los meses siguientes. La plaga llegó incluso a los asentamientos vikingos en Groenlandia, que ya estaban en una situación precaria debido al enfriamiento del clima. La peste fue probablemente el golpe de gracia para esta remota colonia europea. Los lazos con el continente se cortaron y los últimos colonos de Groenlandia desaparecieron de la historia. Su destino final, un misterio. Hacia el este, la peste devastó Alemania, Polonia y finalmente llegó a las estepas de Rusia en 1351, casi 5 años después de su aparición en Kaffa, cerrando así su ciclo mortal alrededor del continente. Ningún rincón de Europa, por remoto que fuera, quedó completamente a salvo. La catástrofe demográfica fue el acontecimiento más significativo de la historia europea. Nunca antes, ni después, el continente había perdido una proporción tan grande de su población en tan poco tiempo. Las cifras son tan grandes que pierden su significado humano. 30, 40, 50 millones de muertos. Quizás más. Nadie lo sabe con certeza. Pero el impacto iba más allá de los números. Fue un shock psicológico del que Europa tardaría siglos en recuperarse. La confianza en el orden establecido, en la Iglesia, en el Estado, en la medicina, en Dios, quedó hecha añicos. La visión del mundo medieval, con su estructura jerárquica y su fe en un universo ordenado y con propósito, no pudo sobrevivir al caos indiscriminado de la muerte negra. La gente se enfrentó a la arbitrariedad de la existencia de una manera brutal y directa. La vida era barata y la muerte podía llegar en cualquier momento, sin aviso ni razón. Esta conciencia, este trauma colectivo, se filtraría en el arte, la literatura
la política y la economía de las generaciones venideras. Europa estaba de rodillas, pero de las cenizas de este mundo despoblado, algo nuevo e inesperado estaba a punto de nacer. En un mundo vacío, ¿qué es más aterrador? ¿La soledad absoluta o el encuentro con otro superviviente que podría ser portador de la muerte? Elijan su miedo en los comentarios, soledad o encuentro. Frente a un enemigo que no podían ver ni comprender, los médicos de la Europa medieval libraron una batalla desesperada y en gran medida inútil. Su arsenal intelectual se basaba en las antiguas teorías de Hipócrates y Galeno, que sostenían que la salud dependía del equilibrio de 4 humores corporales: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. La enfermedad, por lo tanto, era el resultado de un desequilibrio, a menudo causado por miasmas, vapores nocivos que emanaban de la materia en descomposición o de una conjunción planetaria desfavorable. Armados con esta teoría, sus tratamientos eran, en el mejor de los casos, ineficaces y, en el peor, mortales. Practicaban sangrías para eliminar el exceso de mal humor de la sangre, debilitando a pacientes que necesitaban toda su fuerza. Recetaban eméticos y laxantes para purgar el cuerpo, provocando una deshidratación fatal. Aconsejaban a la gente que evitara los baños, creyendo que el agua caliente abría los poros de la piel a los miasmas venenosos, una recomendación que, irónicamente, empeoraba las condiciones de higiene y ayudaba a las pulgas a prosperar. En medio de este fracaso de la medicina oficial, floreció un mercado de charlatanería y remedios populares desesperados. Se vendían amuletos mágicos, pociones elaboradas con ingredientes exóticos y antídotos absurdos a precios exorbitantes. Algunos remedios eran simplemente extraños, como oler ramos de flores o hierbas aromáticas para contrarrestar los malos olores. Otros eran repugnantes y peligrosos: beber la propia orina, aplicar excrementos a los bubones o incluso ingerir un polvo hecho de esmeraldas molidas, un tratamiento que solo los muy ricos podían permitirse y que a menudo causaba la muerte por perforación intestinal. Se recomendaba aplicar ranas o sanguijuelas vivas a las pústulas para que extrajeran el veneno. La superstición y el pánico crearon un caldo de cultivo perfecto para la desinformación. Cualquier rumor, por fantástico que fuera, encontraba oídos dispuestos. La ciencia no es solo un conjunto de conocimientos, es un método de pensamiento. En ausencia de ese método, el miedo llena el vacío con monstruos. Sin embargo, es en esta época de oscuridad médica donde vemos la aparición de una figura icónica y aterradora: el médico de la peste. Aunque su atuendo completo se asocia más comúnmente con las plagas posteriores del siglo XVII, sus orígenes se encuentran aquí. Estos médicos, contratados por las ciudades para tratar a los enfermos que nadie más tocaría, adoptaron un uniforme protector que los hacía parecer criaturas de otro mundo. Llevaban un abrigo largo de cuero encerado, guantes, botas y un sombrero de ala ancha. Pero el elemento más distintivo era la máscara, con su largo pico de pájaro. Este pico no era un adorno macabro, era un precursor primitivo de una mascarilla. Se rellenaba con hierbas aromáticas, especias y paja, con la idea de que filtrarían los miasmas mortales. Aunque la teoría era incorrecta, la enfermedad no se transmitía por el aire de esa manera. La máscara pudo haber ofrecido cierta protección contra las salpicaduras de los pacientes que tosían sangre, la forma neumónica de la plaga. Estos médicos, con su vara para examinar a los pacientes sin tocarlos, se convirtieron en un símbolo ambivalente. Eran a la vez la última esperanza y el presagio seguro de la muerte. Y sin embargo, en medio del caos, la superstición y los tratamientos inútiles, nacieron los primeros gérmenes de la salud pública y la epidemiología moderna. Nacieron no de la teoría académica, sino de la necesidad práctica y la observación desesperada. Las autoridades de las ciudades italianas, especialmente en Venecia y Ragusa, la actual Dubrovnik, comenzaron a tomar medidas pragmáticas que no tenían precedentes. Se dieron cuenta de que la enfermedad parecía viajar con los barcos y las mercancías. En un acto de brillante intuición empírica,
impusieron un período de aislamiento forzoso a todos los barcos que llegaban. Inicialmente fue de 30 días, un trentino, pero luego se extendió a 40 días, una cuarentena. De ahí nuestra palabra cuarentena. Fue la primera vez en la historia que se utilizó el aislamiento a gran escala como medida de salud pública. Crearon los primeros hospitales de aislamiento, o lazaretos, en islas remotas, donde los tripulantes y pasajeros sospechosos de estar enfermos debían permanecer hasta que demostraran estar sanos. Comenzaron a acordonar barrios enteros e incluso a tapiar las casas de los infectados, con los sanos y los enfermos dentro. Eran medidas brutales, desesperadas, pero representaban un cambio fundamental: el paso de una respuesta pasiva y religiosa a una intervención activa y secular para controlar la propagación de una enfermedad. La batalla contra la peste se estaba perdiendo en las camas de los enfermos, pero se estaba empezando a ganar en los puertos y en las oficinas de los magistrados de salud. La muerte es la gran igualadora, pero nadie esperaba que, al cegar indiscriminadamente a la mitad de la población de Europa, la peste se convirtiera en la catalizadora de la mayor revolución social desde la caída del Imperio Romano. El viejo orden feudal, un sistema rígido basado en la obligación y la tierra, dependía de una cosa por encima de todo: una enorme reserva de mano de obra campesina barata y servil. La muerte negra destruyó ese pilar fundamental. De repente, la tierra era abundante y los trabajadores escasos. Los campesinos y jornaleros que sobrevivieron se encontraron en una posición de negociación sin precedentes. Eran un recurso valioso, y lo sabían. Los señores feudales, desesperados por encontrar a alguien que labrara sus campos y recogiera sus cosechas, tuvieron que empezar a competir por los trabajadores, y la competencia significaba salarios más altos y mejores condiciones. Los salarios de los trabajadores agrícolas y artesanos se duplicaron, a veces se triplicaron, en los años posteriores a la plaga. Por primera vez en la historia, el hombre común tenía poder económico. Esta nueva realidad económica hizo temblar los cimientos de la aristocracia. Los terratenientes intentaron desesperadamente hacer retroceder el tiempo. En Inglaterra, en 1351, el rey Eduardo III y el Parlamento aprobaron el Estatuto de los Trabajadores, una ley que intentaba fijar los salarios a los niveles anteriores a la plaga y que prohibía a los campesinos abandonar la tierra de su señor. Leyes similares se promulgaron en toda Europa. Fueron un fracaso total. Era imposible hacer cumplir estas leyes cuando un señor vecino estaba dispuesto a pagar el doble en secreto. Los campesinos, ahora conscientes de su valor, simplemente ignoraron las viejas obligaciones. Si un señor no les pagaba lo que pedían, hacían las maletas y se iban a otro lugar. El éxodo masivo del campo a las ciudades se aceleró. La servidumbre, la institución que había definido la vida rural durante siglos, comenzó a desmoronarse, no por un decreto real, sino por la simple y poderosa ley de la oferta y la demanda. La peste había roto las cadenas económicas de millones de personas sin que se disparara una sola flecha. La ironía de la historia es que la muerte de millones trajo la libertad a los supervivientes. El cambio de poder no fue pacífico. Las viejas élites no cedieron sus privilegios sin luchar, y las nuevas expectativas de los campesinos, una vez despertadas, no podían ser reprimidas fácilmente. Las décadas posteriores a la peste fueron un período de intensa agitación social y rebeliones campesinas a gran escala. En 1358, el norte de Francia fue sacudido por la Jacquerie, una revuelta campesina de una violencia explosiva. Hartos de los impuestos de guerra y de los intentos de la nobleza por reimponer las viejas obligaciones, los campesinos se levantaron, quemando castillos y masacrando a cientos de señores y sus familias. La rebelión fue aplastada con una brutalidad aún mayor, pero el mensaje era claro: el viejo orden ya no se aceptaba sin rechistar. 23 años después, en Inglaterra, estalló la rebelión de los campesinos, liderada por Wat Tyler. Una enorme multitud de campesinos y artesanos marchó sobre Londres,
exigiendo el fin de la servidumbre, la abolición de impuestos abusivos y una mayor participación en el gobierno. Ocuparon la ciudad, ejecutaron al arzobispo de Canterbury y se reunieron con el joven rey Ricardo II. Aunque la revuelta también fue finalmente reprimida y sus líderes ejecutados, muchas de sus demandas se concedieron tácitamente en los años siguientes. La servidumbre en Inglaterra estaba efectivamente muerta. La peste no solo redistribuyó la riqueza entre las clases, sino que también cambió la forma en que se utilizaba la tierra. Con menos gente que alimentar y menos manos para trabajar, los grandes cultivos de cereales, que requerían mucha mano de obra, se volvieron menos rentables. Muchos terratenientes convirtieron sus tierras de cultivo en pastos para ovejas, ya que la producción de lana requería muchos menos trabajadores, y era muy lucrativa. Este cambio tuvo consecuencias a largo plazo, impulsando la industria textil en Inglaterra y Flandes, y sentando algunas de las bases para el futuro desarrollo del capitalismo. Además, la muerte de tantos nobles sin herederos directos hizo que grandes extensiones de tierra volvieran a la corona o fueran compradas por una nueva clase de hombres enriquecidos, comerciantes, abogados, artesanos exitosos. La riqueza ya no estaba ligada exclusivamente a la herencia y la sangre. El mérito, la suerte y la astucia comenzaban a importar más. La rígida pirámide social de la Edad Media no se derrumbó de la noche a la mañana, pero la muerte negra le asestó un golpe del que nunca se recuperaría. Un mundo de movilidad social, de oportunidades económicas y de desafíos al poder establecido, estaba naciendo en un cementerio. ¿Cómo se procesa un trauma que ha aniquilado a la mitad de tu mundo? Cuando la oración falla y la razón es impotente, la humanidad recurre al arte. La peste dejó una cicatriz indeleble en la conciencia colectiva de Europa, y esa cicatriz se manifestó en una nueva y sombría estética que obsesionaría a la cultura durante más de un siglo. El tema omnipresente del memento mori, recuerda que morirás, se convirtió en el eje central del arte y la literatura. La muerte ya no era vista como una transición ordenada, un paso solemne hacia el más allá presidido por la Iglesia. Ahora era una fuerza caprichosa, repentina y grotesca, y el arte reflejó esta nueva y aterradora realidad. Surgió un género completamente nuevo, la danse macabre, la danza de la muerte. En frescos que adornaban las paredes de iglesias y cementerios, desde París hasta Tallin, se representaba a la muerte, personificada como un esqueleto o un cadáver en descomposición, bailando y llevándose a personas de todas las clases sociales. El papa, el emperador, el obispo, el caballero, el campesino, el niño, todos son arrastrados a la misma danza macabra. El mensaje era radicalmente igualitario. Ante la muerte, todos los títulos y riquezas terrenales son inútiles. Esta fascinación por la mortalidad también se manifestó en monumentales frescos del triunfo de la muerte, como el famoso y aterrador del Camposanto de Pisa. En estas obras, la muerte, a menudo representada como una figura esquelética con una guadaña, sobrevuela un campo de batalla de cuerpos, mientras ángeles y demonios luchan por las almas de los muertos. Los ricos y poderosos suplican por sus vidas, pero la muerte los ignora, volviéndose hacia los pobres y los humildes. Estas imágenes no eran meras alegorías, eran la expresión visceral del trauma de una generación. El arte se volvió más personal, más emocional y a menudo más grotesco. Las representaciones de Cristo en la cruz se volvieron más sangrientas y torturadas, reflejando el sufrimiento que la gente veía a su alrededor. Las tumbas de los ricos se adornaron con esculturas transi, que representaban no solo la efigie idealizada del difunto en vida, sino también una imagen de su cuerpo en descomposición, carcomido por los gusanos, un crudo recordatorio de la vanidad de la vida terrenal. La creatividad no es solo para celebrar la belleza, a veces es la única forma de mirar al horror a los ojos y no volverse loco. El cataclismo también tuvo un profundo impacto en la literatura. La peste mató a tantos clérigos y eruditos que el latín, la lengua universal de la Iglesia, y la academia,
perdió su preeminencia. Hubo una explosión de la literatura escrita en las lenguas vernáculas, las lenguas del pueblo. Era como si el latín, con su formalidad y su distancia, fuera incapaz de expresar la cruda realidad del sufrimiento. Autores como Giovanni Boccaccio en Italia, Geoffrey Chaucer en Inglaterra y Guillaume de Machaut en Francia eligieron escribir en sus lenguas maternas, haciéndolas accesibles a un público mucho más amplio. El Decamerón de Boccaccio, una de las obras maestras de la literatura mundial, está enmarcado directamente por la peste. Es la historia de 10 jóvenes ricos que huyen de la plaga de Florencia y se refugian en una villa en el campo, donde se cuentan 100 historias para pasar el tiempo. La obra es un testimonio extraordinario de la resiliencia del espíritu humano, de la necesidad de contar historias, de reír y de amar incluso a la sombra de la aniquilación. La peste no solo cambió lo que el arte representaba, sino también quién lo creaba y para quién. Con la muerte de tantos mecenas tradicionales y la aparición de una nueva clase de ricos, el mercado del arte cambió. Los nuevos ricos, a menudo comerciantes y banqueros, querían un arte que reflejara sus propios valores: el individualismo, la piedad personal, el éxito terrenal. Esto contribuyó a sentar las bases para el Renacimiento, que pondría al ser humano, y no solo a Dios, en el centro del universo. La peste, al destruir el viejo mundo, paradójicamente despejó el camino para el nuevo. Al obligar a la gente a enfrentarse a la muerte de una manera tan brutal, también los obligó a valorar la vida de una forma nueva y más intensa. La conciencia de la brevedad de la vida no solo condujo a la piedad y el arrepentimiento, sino también a un deseo de vivir plenamente el aquí y el ahora. Carpe diem, aprovecha el día, se convirtió en una filosofía no solo para los poetas, sino para toda una civilización que había visto el abismo y había sobrevivido. Frente al horror, ¿qué es más humano? ¿Crear arte para darle un sentido o buscar el olvido para poder seguir viviendo? Compartan su instinto de supervivencia en los comentarios. La gran mortalidad de 1347 a 1351 fue la ola más grande, pero no fue la última. La peste no desapareció, se quedó. Se volvió endémica en Europa durante los siguientes 300 años, regresando periódicamente para golpear a una nueva generación que había olvidado el terror de sus abuelos. Hubo brotes importantes aproximadamente cada 10 o 20 años, a menudo dirigidos a los niños y jóvenes que no habían desarrollado ninguna inmunidad durante los brotes anteriores, lo que le valió el siniestro apodo de peste de los niños. Cada retorno, aunque generalmente menos extendido que el primero, era una cruel lotería de la muerte que paralizaba ciudades y reavivaba viejos miedos. La Gran Peste de Londres, en 1665, inmortalizada en el diario de Samuel Pepys y la novela de Daniel Defoe, mató a una cuarta parte de la población de la ciudad en un solo verano. La plaga de Milán en 1630, la de Sevilla, la de Viena. La lista es un largo y sombrío letanía. La sociedad tuvo que aprender a vivir con esta sombra permanente. La peste se convirtió en una parte aceptada, aunque temida, del ciclo de la vida. Pero la aceptación no significó pasividad. Las lecciones aprendidas a un costo terrible durante el primer brote se institucionalizaron gradualmente. Las medidas de emergencia se convirtieron en políticas permanentes. En las ciudades-estado italianas, pioneras en la salud pública, se crearon magistraturas de salud permanentes, comités de expertos con amplios poderes en tiempos de epidemia. Tenían la autoridad para imponer cuarentenas, cerrar mercados, regular el entierro de los muertos y aislar a los enfermos. La salud pública se convirtió en un asunto de Estado. Se desarrolló un sistema de vigilancia. Se inventaron los pasaportes sanitarios, documentos que certificaban que un viajero procedía de una ciudad libre de peste. Sin uno, las puertas de la mayoría de las ciudades permanecían cerradas. El control de movimientos se convirtió en una herramienta fundamental para contener la enfermedad. Europa comenzó a tejer una red de regulaciones sanitarias.
una burocracia del control de la enfermedad. Este nuevo aparato de control no estaba exento de un lado oscuro. El miedo a la peste se convirtió en un poderoso instrumento de poder para el Estado. Las medidas de salud pública, aunque a menudo necesarias, también supusieron una intrusión sin precedentes en la vida de los individuos. El Estado ahora podía dictar dónde podías viajar, con quién podías comerciar, e incluso podía encerrarte en tu propia casa. Las leyes de cuarentena a menudo se aplicaban con una brutalidad militar. Las casas de los infectados eran marcadas con una cruz roja y puestas bajo vigilancia armada, condenando a menudo a toda la familia a morir dentro. Los barrios pobres, considerados focos de enfermedad, podían ser acordonados, atrapando a sus habitantes. La lucha contra la peste justificaba un nivel de control social que los gobernantes anteriores solo podían haber soñado. Por razones de higiene, se pavimentaron calles, se construyeron sistemas de alcantarillado y se limpiaron las ciudades, pero también se vigiló, reguló y castigó a la población en nombre de la seguridad colectiva. La biopolítica, el control de la vida misma por parte del poder, nació en las calles apestadas de la Europa de la peste. Vivir bajo la espada de Damocles de una muerte súbita y horrible moldeó la mentalidad de varias generaciones. El miedo a la peste se infiltró en el lenguaje, en las costumbres, incluso en los juegos infantiles. La canción infantil inglesa Ring a Ring o Roses, con su letra sobre un bolsillo lleno de ramilletes, para ahuyentar los miasmas, cenizas, cenizas, una posible referencia a la cremación o al ennegrecimiento de la piel, y todos nos caemos. La muerte. Se cree popularmente que es un eco macabro de la gran peste. La gente desarrolló rituales y precauciones. Se evitaba el contacto con los extraños. Se manejaba el dinero con pinzas o se sumergía en vinagre. Las casas se fumigaban constantemente. La vida continuaba, pero con una corriente subterránea de ansiedad. Esta amenaza crónica y recurrente enseñó a la sociedad europea a ser resiliente, pero también a ser suspicaz y a estar dispuesta a sacrificar la libertad por una promesa de seguridad. La peste no fue un solo evento, fue una fuerza formativa que, a través de sus repetidos golpes, esculpió las instituciones, las leyes y la psicología del mundo moderno temprano. El tiempo es el mayor desinfectante. Con el paso de los siglos, el monstruo que había aterrorizado a Europa comenzó a retroceder. Los brotes de peste se hicieron menos frecuentes y menos virulentos a partir de finales del siglo XVII. La última gran epidemia en Europa occidental fue la de Marsella en 1720. Luego, casi misteriosamente, la peste pareció desvanecerse del continente. Las razones de su retirada siguen siendo objeto de debate entre los historiadores. Algunos sugieren que la rata negra, la principal portadora de las pulgas infectadas, fue desplazada por la rata parda, una especie más grande y menos doméstica que prefiere vivir en las alcantarillas, en lugar de en los tejados de las casas humanas. Otros apuntan a mejoras en la higiene, la vivienda y, sobre todo, a la eficacia de las medidas de cuarentena y control que se habían perfeccionado durante siglos. Quizás fue una combinación de todo esto, o incluso cambios en la virulencia del propio bacilo. Sea cual sea la razón, el azote que había definido la vida durante casi 400 años se convirtió gradualmente en un recuerdo. Con la llegada de la Ilustración en el siglo XVIII, con su culto a la razón, la ciencia y el progreso, la Edad Media en su conjunto comenzó a ser vista con desdén como una época oscura de superstición e ignorancia. La Gran Peste se convirtió en el principal ejemplo de ese oscurantismo, un horror gótico que la nueva era de la razón había superado. Los filósofos de la Ilustración miraban hacia atrás con una mezcla de horror y superioridad, convencidos de que la humanidad había dejado atrás para siempre tales catástrofes. La peste fue relegada a los libros de historia, transformada de una experiencia vivida y un miedo visceral en un objeto de estudio académico. Ya no era un castigo divino, ni un miasma misterioso. Era un fenómeno histórico que podía ser analizado, cuantificado y, sobre todo, dejado en el pasado.
El olvido es un mecanismo de defensa necesario para la civilización. Para avanzar, una sociedad debe ser capaz de archivar sus peores traumas. El siglo XIX trajo consigo el romanticismo, que invirtió la perspectiva. La Edad Media fue redescubierta y, a menudo, idealizada. Se convirtió en un escenario de novelas y poemas, un mundo de caballeros, damas y castillos. En este nuevo imaginario, la peste también encontró su lugar, pero esta vez como un elemento de decorado dramático, un telón de fondo sombrío para historias de amor y tragedia, como en el cuento La máscara de la muerte roja de Edgar Allan Poe. Había perdido su poder para aterrorizar de verdad. Se había convertido en una metáfora, en un tropo literario. La distancia del tiempo había domesticado al monstruo, convirtiéndolo en parte del folclore. Sin embargo, el verdadero enemigo seguía ahí fuera, desconocido e invisible, esperando a que la ciencia le diera finalmente un nombre. La ciencia siempre llega tarde a la escena del crimen, pero cuando llega, lo cambia todo. El avance decisivo llegó al final del siglo XIX, durante una nueva pandemia de peste bubónica, que comenzó en China y se extendió por todo el mundo. En 1894, en Hong Kong, un bacteriólogo suizo-francés llamado Alexandre Yersin, un discípulo de Louis Pasteur, aisló el bacilo responsable de la enfermedad. Lo extrajo del pus de un bubón de un paciente fallecido y lo identificó bajo el microscopio. Por fin, después de más de 500 años de terror y conjeturas, el asesino tenía un nombre: Yersinia pestis, en honor a su descubridor. Poco después, otro científico, Paul-Louis Simon, descubrió el mecanismo de transmisión. El bacilo viajaba de las ratas a los humanos a través de la picadura de las pulgas. El misterio que había desconcertado a la medicina durante medio milenio se resolvió en unos pocos años. La peste fue despojada de su aura mística y sobrenatural. Ya no era un acto de Dios ni un producto de los planetas. Era una bacteria. Un enemigo concreto, biológico, que podía ser estudiado, comprendido y finalmente combatido con antibióticos en el siglo XX. Al nombrar a su demonio, la humanidad le quitó su poder más terrible, el poder de lo desconocido. La Gran Peste no fue simplemente una catástrofe demográfica, fue el arquitecto brutal y no intencionado del mundo moderno. Al destruir el viejo orden, creó un vacío que fue llenado por nuevas ideas, nuevas estructuras sociales y una nueva concepción del ser humano. El fin del feudalismo, acelerado por la escasez de mano de obra, allanó el camino para una economía más dinámica y basada en el salario. El debilitamiento de la autoridad absoluta de la Iglesia, que se mostró impotente ante la plaga, creó el espacio espiritual para la Reforma protestante y el surgimiento de una religiosidad más individual. La consolidación del poder del Estado, a través de las medidas de salud pública, sentó las bases del Estado-nación moderno. Sin la peste, el Renacimiento, con su enfoque en el humanismo y el potencial individual, podría no haber florecido con la misma intensidad. La muerte negra fue la comadrona ensangrentada del Renacimiento. Al obligar a Europa a enfrentarse a su propia mortalidad, la empujó, sin querer, hacia la modernidad. Los ecos de la muerte negra resuenan hasta nuestros días de formas sorprendentemente directas. Cada vez que un gobierno impone una cuarentena, cada vez que un viajero presenta un certificado de vacunación, estamos utilizando herramientas forjadas por primera vez en la lucha desesperada contra la peste. La disciplina de la epidemiología, la ciencia de la salud pública, los sistemas hospitalarios, todo tiene sus raíces en esa catástrofe medieval. Pero el legado no es solo institucional, es también social y psicológico. La pandemia nos recordó verdades incómodas que preferimos olvidar. La rapidez con la que nuestra compleja civilización global puede ser paralizada por un agente microscópico, la facilidad con la que el miedo puede generar desinformación, teorías de conspiración y la búsqueda de chivos expiatorios. Vimos cómo la enfermedad puede exacerbar las desigualdades sociales y cómo la cooperación y la ciencia chocan con el prejuicio y el interés propio. La peste es un espejo oscuro,
en el que, si miramos con atención, vemos nuestro propio rostro. La historia de la peste es una severa advertencia sobre la fragilidad de nuestro mundo interconectado. En el siglo XIV, la plaga tardó años en extenderse desde Asia a Europa a la velocidad de un barco de vela o una caravana de camellos. Hoy, un nuevo patógeno puede viajar a la velocidad de un avión a reacción, llegando a todos los rincones del planeta en cuestión de horas. Nuestras redes globales, que son la fuente de nuestra fortaleza económica y cultural, son también nuestra mayor vulnerabilidad epidemiológica. Hemos vencido a la Yersinia pestis con antibióticos, pero el enemigo fundamental no es una bacteria específica, sino la propia naturaleza de la pandemia. El enemigo es un agente invisible que explota las mismas redes que hemos construido para prosperar. La peste nunca se ha ido realmente. Simplemente duerme, esperando en diferentes formas, recordándonos que no somos los dueños de la naturaleza, sino una parte de ella, sujetos a sus leyes brutales e indiferentes. La muerte negra fue una prueba de fuego para la humanidad. Reveló lo peor de nosotros: el pánico, el odio, el egoísmo. Pero también reveló lo mejor: el coraje de los médicos y sacerdotes que se quedaron, la compasión de los extraños que cuidaron de los enfermos, la resiliencia de los supervivientes que reconstruyeron un mundo devastado y la brillantez de aquellos que, en medio del caos, sentaron las bases de la ciencia y la salud pública. Nos enseñó que en tiempos de crisis, las sociedades se enfrentan a una elección fundamental. La peste nos dejó un doble legado: la cooperación nacida de la necesidad y la sospecha nacida del miedo. Al mirar nuestro propio futuro incierto, ¿qué herencia elegiremos cultivar? ¿La solidaridad que nos une o el aislamiento que nos protege? El futuro no está escrito en las estrellas, sino en sus comentarios, porque esta elección la estamos haciendo ahora mismo.